La palabra Torah comúnmente se traduce como ley. Pero ¿cree usted que siempre que lee ley es eso lo que realmente dice la Biblia? ¿O que constantemente esta palabra se va a referir a los escritos de Moisés? ¿Será posible que alguien que dice amar a Dios cree una ley que compita directamente con la de él? La palabra Torah tiene una interpretación mucho más amplia que la que el uso tradicional le ha dado. Es por eso que la Biblia no se puede leer en blanco y negro. Solo con un correcto entendimiento de esta palabra se puede entender con mayor profundidad los escritos apostólicos. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura, si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios? Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Aguiar y hoy te quiero hablar de la Torah. Nos encontramos en el 5º episodio de esta tercera temporada donde hemos tratado el tema de la Torah. Hasta aquí hemos visto cómo esta palabra tiene dos significados, ley o instrucción, y el uso que estará en manos del lector y no siempre en las manos del traductor. En el episodio anterior estuvimos viendo cómo es incorrecto asumir que la ley dada a Moisés continúa vigente o que simplemente bajo la gracia de Cristo ya no tenemos ninguna ley. Y cómo, aprendiendo de las diferentes disposiciones que conforman la ley de Moisés, es más fácil entender el asunto y ver qué continuó y qué se actualizó. También vimos cómo en la carta a los Hebreos, en uno de los episodios anteriores, se deja claro que las disposiciones llamadas Jukim, que apuntaban específicamente al sacerdocio, al templo y a todo el sistema cúltico, habían sido actualizados. Y se actualizaron precisamente en función de un nuevo sacerdocio, en función de un nuevo templo y por lo tanto en una nueva forma de culto. Es así como aparece una nueva legislación que abroga a la antigua y con una perspectiva más acentuada, ya no como una ley ordenada, sino como una instrucción. Porque cuando usted es perdonado, pues, ¿qué le va a acusar nuevamente? Si Dios le perdonó, porque Él quiso perdonarle en su gracia, le perdonó. Quiere decir que ahora la ley se convierte en una instrucción, o esta nueva actualización de la ley se acentúa mucho más en lo que es la forma de instrucción. Por eso, esta carta a los Hebreos va a decir: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un nuevo pacto legislado. O sea, que es una nueva ley. Pues la palabra que aparece ahí, nenomosteteta, tiene que ver con lo legislativo y no con algo que simplemente se ha establecido como la mayoría de los traductores proponen. Y esa legislación va a ser efectiva, como dijimos anteriormente, porque es sobre mejores promesas.
Esta nueva ley consistía exactamente en la victoria divina al grabar su legislación, que es especial por estar a la altura de la santidad suya, y la va a grabar en el corazón del hombre de una forma magistral. Este nuevo hombre va a tener impreso en su corazón su nueva Torah. Veamos un ejemplo para entender esta nueva disposición legislada. Supongamos que usted hace el examen de manejo para el tránsito, para poder manejar su carro, y usted agarra su carro, pero como usted es un indisciplinado, como usted es una cabeza loca, pues entonces usted, cuando ve la luz roja, se lleva la luz roja. Cuando ve una línea que dice que no se puede pasar, usted pasa por allá. Y usted hace en el tránsito lo que usted quiera. Todo eso va a ser hasta que el policía lo agarre. Aquí en los Estados Unidos tenemos una ley que se llama DUI, que cuando el policía le agarra en determinada violación, pues eso le puede costar a usted la prisión. Pongamos que le agarra la prisión, usted llega al juez, el juez le va a decir, mire, usted incumplió esta ley, pero vamos a hacer un trato. Déjame decirte que hay jueces aquí en los Estados Unidos que hacen eso. Vamos a hacer un trato. Yo te voy a perdonar. Este juez, como es especial, ya este no lo hay en los Estados Unidos, este juez especial le va a decir, mira, si tú vuelves a cometer otra infracción, yo no te la voy a tener en cuenta. ¿Qué es lo que debe hacer esta persona? Bueno, salir para la calle porque en definitiva, como ya no me van a poner más ninguna multa, ya no me van a poner más ninguna contravención, pues entonces simplemente voy a hacer ahora lo que yo quiera. ¿Verdad que eso no puede ser? Eso sería absurdo. ¿Por qué? Porque pudiera ser que te llevara la luz roja y te maten a alguien. Otro carro que viene por el otro lado, por la verde, te mate. O tú mates a alguien. Lo más lógico es que usted se aproveche de eso que el juez le está diciendo, porque el juez se ha convertido en su amigo, y usted cumpla las leyes del tránsito mejor. Usted cumpla las leyes del tránsito ahora sin miedo a la policía, sin miedo a los demás, pero con la responsabilidad de hacer lo correcto cuando usted maneje. Porque en eso correcto va a estar el orden social en que usted vive. Pues lo mismo sucede con la persona que ha sido perdonada por Dios. La persona perdonada por Dios, ahora que tiene esa ley en el corazón, es cuando va a hallar la oportunidad para poder transitar por la vida cumpliendo libremente con la ley que el Padre Celestial ha puesto a los hombres. Es lo que Juan nos quiere enseñar cuando dijo, estas cosas os escribo para que no pequéis. Fíjese que el principal objetivo por el que él está escribiendo es que no vayamos a pecar, o mejor dicho, para no infringir la ley. Porque tal vez, haciendo el mandamiento, llegamos a infringir la ley y eso lo que demostraría es, si practicamos el pecado, si practicamos esa infracción, eso indicaría que realmente no hemos conocido al Señor y realmente no estamos haciendo la obra o no se está haciendo en nosotros la obra que Él ha dicho que iba a hacer en nosotros de regeneración y de restauración. El diablo ha tenido una estrategia que ha sido quitar delante de nosotros esos mandamientos para que podamos tropezar, caernos por falta de vista, por ceguera, porque si los mandamientos alumbran nuestro camino, no tenemos esa luz para alumbrar el camino, pues vamos a estar tropezando, vamos a estar inventando acciones, vamos a estar haciendo cosas. Si haciendo los mandamientos pudiéramos nosotros infringir la ley, como le sucedió a Pablo, porque precisamente él se convierte en un asesino queriendo cuidar a la nación de aquellos que fueran falsos, sin darse cuenta que
Jesús era falso porque en el canon de él, en la regla de él, Jesús tenía ese estatus, pero no porque realmente lo era. Así que haciendo el mandamiento, se convirtió en un asesino. Y la ley dice bien claro, no matarás o no asesinarás. Y él estaba asesinando y estaba haciendo lo que no tenía que hacer. Algunos llegan a decir que no te preocupes porque en definitiva nunca vamos a pecar ni nunca vamos a cometer pecado. Una vez que tú hiciste la oración de fe, una especie de mantra, pues ya tú te recuperaste. Déjame decirte que tiene que haber una armonía entre lo que tú estás diciendo y lo que está en tu corazón. Con la fe, con la boca confesamos, pero con el corazón creemos para justicia. Así que tiene que haber una armonía entre las dos cosas. No hay una oración que tú hagas una oración y te salvaste porque hiciste una oración como si fuera, como decía, un mantra, sino que tú haces la oración y eso es lo que tú crees en tu corazón y eso es lo que tú deseas con todo tu ser. Y automáticamente tú estás siendo salvo y la obra regeneradora está siendo en ti. Ahora, cuando alguien entonces está pecando, dice que lo que tenemos que entender no es si nosotros pecamos o no pecamos, es que si estás pecando lo estás haciendo. Lo principal que tienes que buscar es el abogado. Por eso él va a decir ahí, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Luego, en el capítulo, en el versículo 3, va a estar diciendo también, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea, si yo soy capaz de cuidar los mandamientos de Dios, guardarlos, vivirlos, tal y como son, no las tradiciones humanas, los mandamientos de Dios. Porque muchos se escudan diciendo, no, lo que Israel hace, eso... No, usted tiene que distinguir entre lo que hace Israel, porque son sus tradiciones, nacidas en tradiciones de hombre, y usted tiene que distinguir entre lo que es hacer los mandamientos que son dados por Dios. Cuando usted es capaz de guardar los mandamientos, eso indica que el abogado que usted tiene, pues no tan solo lo defendió ante el Padre, sino que ahora le ha producido en usted una nueva vida. La pregunta sería, ¿a qué mandamientos se refiere Juan ahí? Como vimos, se refiere precisamente a los Edot, a los Mishpatim, que fueron o que se transmitieron o que pasaron de la antigua ley que quedó atrás a la nueva ley, a los que se siguen haciendo. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, el Nuevo Testamento o el llamado Nuevo Testamento, los escritos apostólicos, están llenos de ratificación de esos mandamientos. Pero por otro lado, el propio Jesús en su actuar diario nos va a mostrar precisamente esos mandamientos que han sido, ¿cómo se llama?, heredados, que han sido transmitidos a la nueva ley. Fíjese que va a terminar diciendo, y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea que guardar los mandamientos no es solamente imitar, sentir, expresar el amor o los frutos del Espíritu, que eso solamente se puede hacer desde el interior hacia afuera, sino también en la proyección, en el hacer. Imagínese usted un matrimonio donde el hombre se pasa la vida diciéndole a la esposa que la ama, pero la traiciona, la deja, abusa de ella. Entonces, él podrá decir con su boca que la ama, tal vez tiene ese sentimiento, pero si no lo está haciendo, realmente no es amor. Tiene que haber una armonía entre lo que tú estás sintiendo y lo que tú haces. Cuando lo que tú haces está en concordancia con lo que tú sientes, pues entonces eso está mostrando la obra de Dios en usted. Pero, ¿cómo vamos a evaluar lo que se hace? ¿Cómo sabemos que lo que se hace es lo correcto? Para eso están los mandamientos. Ese es el objetivo de los mandamientos. Por eso en la próxima temporada
vamos a dedicarla a hablar exactamente y a profundizar y a ampliar el tema de los mandamientos. Es por esto que el escritor a los Hebreos cita la profecía de Jeremías cuando dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, los del Mesías. Dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cuáles disposiciones se pondrían en el corazón del hombre si ahora el sacerdocio cambió, si ahora el templo cambió, si ahora la adoración cambió? ¿Qué es lo que se pone? Pues muy sencillo, las instrucciones que se encuentran dentro de las disposiciones que conforman las Edot y los Mishpatim. O sea, lo que nos identifica como pueblo de Dios y lo que nos permite andar en una vida ordenada socialmente. Eso es lo que se mantiene. Es por eso que el escritor a los Hebreos, luego de hablar de la terminación de la primera legislación, va a concluir su carta recomendando esos mandamientos que se encuentran dentro de los de Edot y dentro de las Edot y los Mishpatim, y que han trascendido de aquella antigua ley a esta nueva ley, los va a recomendar en su capítulo 13, lo que usted va a ver ahí en el capítulo 13 del libro de Hebreos. Por ejemplo, él va a decir: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Que es lo mismo que se había legislado en la ley dada a Moisés cuando decía: amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Y ese mandamiento del extranjero y de amar al extranjero va a encontrar un equilibrio más adelante en el propio texto cuando va a decir: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extranjeras, que es lo que quiere decir la palabra genáis. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ella. Y ese texto que nos está hablando en hebreo se puede comparar entonces con: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a tu Dios, porque toda cosa abominable que Dios aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Teniendo en cuenta solamente este artículo que continuaba de la ley antigua a la nueva legislación, ¿cuántos debates históricos nos pudiéramos haber evitado como cristianos? Porque nos está diciendo aquí que esa cultura extranjera de las naciones fuera de lo que Dios le había dado a Israel y la cultura que se había producido dentro de Israel bajo esa sombra de la ley de Dios, de la Torá, pues la cultura extranjera había que simplemente rechazarla y no asumirla. ¿Cuántas cosas hacemos hoy en el cristianismo que simplemente no habría ni siquiera que discutir si hay que hacerlas, si se pueden hacer o si no se pueden hacer? Porque por el solo hecho de venir de los extranjeros, ya nos está diciendo que no se hagan. En próximos episodios estaremos viendo acerca del impacto de la ley oral en la iglesia y la solución apostólica para el crecimiento espiritual del creyente. Además de revisar los llamados 10 mandamientos para descubrir el justo lugar que ellos tienen en la estructura de la Torá de Dios. Dios le bendiga y le esperamos en el próximo episodio de la Biblia